Muy buenas noches, mis queridos hermanos en la fe. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche tenemos una nueva clase de doctrina bíblica evangélica y hoy vamos a tocar el tema de la adoración, un tema bastante importante, bastante interesante, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque nuestra vida espiritual se centra en la adoración a Dios. Y hoy vamos a tocar este punto. Quizás no lo vamos a tocar en toda la amplitud que tiene el tema, pero vamos a tocar los puntos más sobresalientes y vamos a comenzar con una lectura para que podamos empezar a tener una idea de lo que es la adoración. Y les pedí que abran sus Biblias, o les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, capítulo 7. Versículo 9, ¿verdad? Versículo 9. Y aquí en la lectura vamos a ver algunas características por las cuales nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a adorar a nuestro Dios. Y dice así, esta es una visión que tuvo el apóstol Juan acerca de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Cómo es que en esta visión él miraba a la iglesia adorando a Dios. Y dice así el versículo 9, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas o idiomas. Era tan grande esta multitud que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, dice. Cuando dice el trono se refiere al trono de Dios, ¿verdad? Dando a entender que los reyes, los gobernantes se sentaban en un trono de autoridad. Y aunque Dios no necesita un trono literal de piedra o de cualquier material para sentarse, pero es para que tengamos una idea de que esto representa su grandeza y su majestad como rey del universo. Entonces dice, estaban de pie delante del trono y del Cordero, y estas personas, dice, estaban vestidas de túnicas blancas. Son símbolos, ¿verdad? Es un símbolo. La túnica blanca representa que están limpios, ¿verdad? Que están limpios del pecado. Y dice, y con ramas de palma en la mano. O sea que las ramas representaban a fiesta, ¿verdad? Cuando celebraban la fiesta, ¿se recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén sentado en un burrito? Dice que tenían palmas en las manos. O sea que es una fiesta donde se celebra la presencia de Dios. Entonces dice que tenían ramas de palma en la mano y gritaban a gran voz. Vamos a ver qué es lo que decían en su alabanza. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Están hablando de la salvación que viene de tanto del Padre como del Cordero, que es el Hijo, ¿verdad? Versículo 11. Todos los ángeles, aparte de la multitud que se supone que eran cristianos, dice todos los ángeles, versículo 11, estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes que supuestamente eran ángeles de un rango superior. Y todos, ¿verdad? Tanto los ángeles como los ancianos y como los seres vivientes, que son ángeles superiores, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. O sea, así sea. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es una revelación que recibió el apóstol Juan de cómo se contempla, ¿verdad? Se contempla aquellos que habían muerto, dado su vida, aquellos primeros cristianos que habían muerto, que estaban en la presencia de Dios, adorando a Dios, ¿verdad? Es una visión de estos primeros cristianos que habían muerto.
Y también los ángeles estaban ahí delante del trono de Dios y dice que se postraron rostro en tierra delante del trono. La palabra adoración en su entendimiento quiere decir arrodillarse o postrarse delante de, claro, si se iban a postrar o se iban a arrodillar, era porque estaban reconociendo la grandeza de la persona que estaba delante de ellos, ¿verdad? Entonces es lo que da a entender la palabra adoración. La palabra adoración, hermanos, vamos a tomar este tema para explicar, ¿verdad? ¿Qué es la adoración a Dios? Es el reconocimiento de su grandeza, ¿verdad? Por ejemplo, estos cuando lo adoraban es porque estaban reconociendo al que estaba sentado en el trono, que era el Padre y el Hijo, ¿verdad? Ahí están y desde luego que, aunque aquí no aparece el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que lleva a los cristianos y a todos los seres que viven en la presencia de Dios a adorar, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que da el conocimiento del entendimiento de quién es nuestro Dios. La adoración es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer su autoridad. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estaba en un trono, lo que da a entender su autoridad, es reconocer la gloria. La gloria quiere decir, es algo bastante no fácil de explicar, porque la gloria en realidad quiere decir algo que es pesado, ¿verdad? Algo que es pesado o que pesa mucho. Y en realidad los reyes humanos se ponían mucho oro, ¿verdad? Se ponían mucho oro que pesara para mostrar su grandeza y su gloria, ¿verdad? O sea que, ¿qué está diciendo? Cuando dice su gloria, quiere decir, pues toda su majestad, toda su grandeza, aunque Dios no necesita del oro para mostrar su grandeza, ¿verdad? Eso los seres humanos, los reyes lo hacían, pero la gloria de Dios es su carácter en sí, ¿verdad? Todo lo que es su carácter, todo lo que es su persona. Por eso dice la gloria. Y luego dice, entre esta gloria está la santidad, su santidad, que Dios es santo, la soberanía de Dios, que Él es soberano en decidir todo lo que Él quiera hacer, sin que le tenga que pedir permiso a nadie. O sea que Él no hay nadie sobre Él que le pueda dar órdenes. Eso quiere decir soberanía. El poder, que Él es todopoderoso, sus características como el amor, la misericordia, la gracia y demás atributos de Dios que si los contamos son alrededor de 30, ¿verdad? Entonces, todo esto representa la grandeza de Dios. Y la adoración es reconocer esta grandeza que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Y dice aquí, y esta respuesta de adoración a Dios es una respuesta a Dios en las tres personas, porque hemos estudiado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios en tres personas. O sea que no solamente estamos adorando al Padre, como aquí pudimos ver, también está el Hijo, ¿verdad? Y en otras partes podemos ver que también está el Espíritu Santo, nada más que en estos textos no aparece. Pero sabemos de que Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, entonces esta adoración, la adoración que se le rinde a Dios, es motivada precisamente por el amor que Dios mismo nos ha revelado a nosotros, su creación. En otras palabras, los seres que no tienen razonamiento, como los árboles, los animales, pues ellos no pueden entender quién es Dios, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos entender quién es Dios. Y esa revelación la tenemos gracias a la capacidad que Él nos da de poder entender a un nivel superior que los animales y podernos darnos cuenta de que tenemos un creador, ¿verdad? Alguien que nos creó y que nos da la vida y que nos mantiene hasta el día de hoy con vida. En otras palabras, que Dios mismo nos ha revelado, Él se ha dado a conocer a través de la creación
de lo que vemos en la creación y también de su palabra, ¿verdad? De su palabra, que es la revelación especial. Si nos damos cuenta de la grandeza de Dios y del poder de nuestro Creador. Y a través del Espíritu Santo entendemos de que Él es superior a nosotros, que Él es un Dios omnipotente, que es un Dios sabio, que es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y esa grandeza de Dios, el Espíritu Santo nos hace entender que debemos reconocerlo y someternos a su grandeza, ¿verdad? Humildemente, el Espíritu Santo crea en nosotros un espíritu humilde para reconocer a nuestro Dios y su carácter. Y también Dios nos da la oportunidad de tener comunión con Él, ¿verdad? De poder asociarnos con Él, de poder acercarnos a Él, ¿verdad? Y esto es bien importante, hermanos, porque es un conocimiento que recibimos de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que nos revela quién es nuestro Dios a través de la palabra. Y también nos podemos acercar a Dios y tener esa comunicación con Dios y ese acercamiento gracias a los méritos de Cristo, ¿verdad? Porque por nosotros mismos, pues no podríamos adorarlo sin haber sido primeramente limpiados y perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Que nosotros, gracias a Dios, hemos entendido que en Cristo Jesús hemos sido perdonados, hemos sido adoptados y podemos adorar a Dios, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunos pasajes donde se nos enseña, la Biblia nos dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono. Cuando dice trono, quiere decir su majestad. Imagínense un rey muy poderoso, el cual no cualquiera se le podía acercar, ¿verdad? Solamente las personas de confianza. Entonces, eso es lo que da a entender este pasaje, que nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de su gracia, ¿verdad? Entonces, es una bendición que tenemos gracias a que Cristo nos ha limpiado y nos ha salvado del pecado. Sí, hermanos, en la adoración los creyentes tienen comunión, tienen relación personal con Dios Padre, mediante Cristo Jesús, a través de la guianza y la revelación que nos da el Espíritu Santo. Cuando adoramos a Dios, damos prioridad a Dios mismo. A Dios lo ponemos en el trono de nuestro entendimiento y en el trono de nuestra mente, ¿verdad? Y lo honramos con nuestra obediencia, porque reconocemos que es nuestro creador y que Él es nuestro Dios. Tristemente, pues, mucha gente no adora a Dios porque no tiene ese conocimiento, ¿verdad? Ignora quién es Dios, ¿verdad? O tal vez tiene alguna idea vaga de quién es Dios, ¿verdad? Pero cuando uno recibe la revelación a través de la Biblia, a través de la guianza del Espíritu Santo, de quién es nuestro Dios, pues nosotros nos humillamos, ¿verdad? Nos humillamos delante de Él, reconociendo pues que nuestra vida depende de Él completamente, todo lo que tenemos depende de Él, pero no nos humillamos por Él por miedo, no debemos humillarnos por Él por miedo, sino por respeto y por gratitud, ¿verdad? Que es algo muy diferente, porque Dios nos ha mostrado que Él nos ama, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que en el amor de Dios no debe haber temor, sino confianza, como un padre que le da confianza a su hijo para que pueda convivir con él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos en el trono de nuestro entendimiento a nuestro Dios, dice, de manera humilde y gozosa, le damos adoración a través de nuestras acciones y nuestras actitudes. Y en estas acciones y actitudes, ya como creyentes, podemos orarle, podemos alabarle, podemos cantar. La alabanza puede ser cantable, puede ser audible, ¿verdad? Puede ser intelectual también. Uno puede adorar a Dios escribiendo, ¿verdad? Como en la Biblia podemos ver que había muchos salmos que alababan y honraban a Dios a través de la escritura, a través del
de lo que ellos declaraban, ¿verdad? Uno puede adorar a Dios diciéndole algo hermoso a través de una poesía, ¿verdad? A través de, aún de nuestra mente en silencio, con nuestro pensamiento podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos con nuestra mente reconociendo su grandeza, reconociendo su amor, reconociendo todo lo que él es, ¿verdad? Y que gracias a que Él existe, nosotros existimos, ¿verdad? Y gracias a que Él nos da la vida, nosotros estamos vivos, ¿verdad? Y vivimos. O sea que la adoración puede ser audible, como puede ser intelectual, puede ser mentalmente, puede ser escrita, puede ser cantada, puede ser con el arte también, a través del arte, a través de la música, a través de la poesía, a través de la celebración, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, la adoración se expresa a través de varias maneras. La alabanza es una de ellas. Y podemos celebrar también lo que Dios nos pide que celebremos, porque cuando celebramos, estamos reconociendo el amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Entonces, esa es parte, es lo que estamos viendo de que es la adoración. La adoración se puede expresar de varias maneras, ¿verdad? De varias maneras. Así que todo esto lo hacemos, ¿verdad? Con generosidad también. Cuando nosotros mostramos generosidad, amor a otras personas, en nombre de Dios, estamos adorando a Dios, ¿verdad? Aunque no es de una manera directa, pero es de una manera indirecta, pero como Dios nos manda a amar al prójimo, pues al hacerlo estamos adorando a Dios, aún haciendo el bien, ayudando al prójimo. También cuando damos nuestro apoyo económico a la iglesia, ¿verdad? O a cualquier institución que haga el bien, ¿verdad? No tiene que ser solo la iglesia. Puede ser que usted quiera ayudar a una institución que se dedica a hacer el bien, algún hospital, algún centro de orfanato, algún, qué sé yo, algún centro de rehabilitación, etcétera, ¿verdad? Muchos lugares que se dedican a hacer el bien. Y cuando nosotros apoyamos estos centros, ¿verdad? Pues también estamos adorando y agradando a Dios, porque la adoración es todo lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? La adoración es hacer todo lo que le agrada a Dios, y cuando le hacemos algo para agradar a Dios, desde luego por fe, ¿verdad? Le estamos diciendo a Dios que estamos obedeciéndole, que estamos creyendo en lo que Él nos dice que hagamos, y le estamos dando honra y adoración, ¿verdad? Quizá no nos estamos postrando físicamente, pero estamos mostrando nuestra buena voluntad en hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? Estamos bajo sus órdenes. Bueno, hermanos, entonces podemos ver cómo es que la adoración tiene que ver mucho con nuestra actitud y nuestras acciones para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, lo estamos adorando, ¿verdad? Y por lo contrario, cuando no hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que es contrario, pues no lo estamos adorando, ¿verdad? Sino que lo estamos, podríamos decir, afrentando, ¿verdad? Estamos yendo en contra de él, o sea, haciendo lo que no le agrada, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas cosas y me gustaría que lo apunten, ¿verdad? Que lo apunten. Tienen su cuaderno ahí porque a veces no podemos leer todas las citas porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ver algo que nos muestra el Antiguo Testamento, o sea, los primeros libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. Podemos ver cosas que nos muestran cómo es que Dios va mostrando la adoración que le agrada y la adoración que no le agrada, ¿verdad? O lo que no es adoración. Primeramente en el libro de Génesis, en capítulo 4, versículos del 1 al 8, ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Todos la conocemos, ¿verdad? Caín era uno de los hijos de Eva. Eva tenía dos hijos. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y llegó el momento en que ellos iban a presentar sus ofrendas a Dios para adorarlo, ¿verdad?
para darle reconocimiento por las bendiciones que ellos habían recibido a través de su trabajo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Caín presentó su ofrenda, Abel presentó su ofrenda, ¿verdad? Y sabemos por lo que nos relata la Biblia de que la ofrenda de Caín, Dios no la recibió con agrado. Y la ofrenda de Abel, Dios la recibió con agrado, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la adoración es bastante importante. ¿Cómo es que nosotros adoramos a Dios? Porque ahí nos empieza a dar muestras la Biblia de lo que Dios, cómo podemos adorar a Dios de una manera que a Él le agrade y también cómo no hacer algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, la Biblia, si usted lee esos pasajes, vemos que Caín después mató a su hermano Abel, ¿verdad? Porque él se dio cuenta de que Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no aceptó la de él, ¿verdad? Y eso como que le irritó y le molestó. Y Dios le dijo que él podía enmendar, él podía hacer las cosas de una mejor manera, pero parece que el carácter de Caín no era un carácter humilde, ¿verdad? Ahí desde luego se ve que no era un carácter humilde, era un carácter rebelde, era un carácter orgulloso y como que él quería, la Biblia ahí dice de que las acciones de Caín no eran buenas. Entonces, lo que nos muestra aquí que la adoración no es solamente presentarle una ofrenda a Dios, sino que también nuestras acciones y nuestras actitudes deben ir acompañadas de lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Porque la ofrenda simplemente es algo que agregamos a nuestra relación con Dios. Pero podemos ver eso, ¿verdad? Y la Biblia claramente dice por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque era un hombre de malas actitudes, de malas acciones. O sea, que su corazón estaba lleno de maldad, eso quiere decir. Entonces, podemos ver que las intenciones del corazón son tan importantes como la ofrenda que le vamos a dar a Dios, como la forma en que lo querramos adorar, ¿verdad? Eso nos muestra algo bien importante. Eso es algo que hay que notar, ¿verdad? Y desde el principio de la Biblia queda bien, bien claro. Luego, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Dios le da los 10 mandamientos y allá en los 10 mandamientos podemos ver claramente qué tipo de adoración Dios está pidiendo, porque Dios en los 10 mandamientos está pidiendo cómo debemos de considerar a Dios, cómo debemos verlo, cómo debemos tratarlo, ¿verdad? Y también cómo debemos tratar al prójimo. Eso es parte de la adoración. Por ejemplo, el primer de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, lo primero que le dijo, el primer mandamiento que no sé si ustedes se lo saben, pero dice el primer mandamiento que de los 10 que dio en el monte Sinaí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, si tú tienes de más dioses, aparte de mí, dice Dios, no se puede. Tú no puedes ser mi pueblo. En otras palabras, tú no puedes ser parte de mi pueblo si tú vas a tener otros dioses aparte de mí. O sea que Dios está pidiendo una adoración exclusiva hacia él. La adoración que Dios pide es exclusiva. Y luego en el segundo mandamiento le dice, no te harás imágenes, porque las imágenes representaban otros dioses, cosas que la gente quería adorar, porque ellos venían de una cultura egipcia donde habían muchos dioses. Entonces, y tenían dioses en forma de animal, en forma de... Si usted ha visto la historia de Egipto, usted puede ver los tipos de dioses que tenían, ¿verdad? Unos tenían, ¿cómo se dice? Cara de águila, otros tenían cara de pájaro, otros tenían... Y usted empieza a ver cara, o sea, era una combinación de animales, ¿verdad? Adoraban a los animales. Y por eso cuando el pueblo de Israel
llega al desierto, ¿verdad? Y ven que Moisés no bajaba, pues hicieron un dios, ¿verdad? Se hicieron un dios, hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Y lo nombraron su dios, ¿verdad? Dando a entender que estaban totalmente confundidos, no sabían y no conocían al Dios verdadero, ¿verdad? Y pues en los 10 mandamientos podemos ver cuál es el tipo de adoración que Dios pide, ¿verdad? No tener dioses ajenos, no hacerse imágenes ni adorarlas, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? O sea, Dios les pide que separen un día exclusivo para Él, ¿verdad? Y luego entra a los de la relación de honrar al padre y a la madre. Y ahí empezamos a ver cómo es que no solamente es tener al Dios verdadero, sino obedecerle primeramente con los padres, luego con el prójimo, de no matarlo, no robarle, no codiciar las cosas del prójimo, en fin. Y ahí podemos ver, hermanos, de que la adoración que Dios pide tiene que ver mucho con nuestra manera de ser, con nuestra manera de ser. Entonces eso lo podemos ver ahí en el Éxodo 20. Y no les doy más citas porque nos llevaría toda la noche, ¿verdad? Pero apunta estas citas, ¿verdad? Apunta estas citas. Por ejemplo, Salmo 95, del 1 al 3. Usted puede ver cómo el rey David en ese salmo llama a adorar a Dios y con una actitud de alegría, ¿verdad? Con una actitud de alegre. En Salmo 95, ¿verdad? Y también podemos ver en el Salmo 103. En el Salmo 103 podemos ver cómo ese salmo dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que te rescata tu vida del peligro, en fin. Y empieza a dar una lista de cosas, ¿verdad? De cómo debe ser nuestra actitud hacia Dios. Que debemos cuando dice bendecir, quiere decir cosas buenas o hablar bien de nuestro Dios. Eso quiere decir bendecir, hablar bien de nuestro Dios, porque nada malo puede venir de Dios. Todo lo bueno que tenemos viene de Él, ¿verdad? Entonces no podemos hablar mal de un Dios que nos da la vida y que nos da todo lo que tenemos. No sería lógico, ¿verdad? Y sí, sería razonable. Lo más razonable es que adoremos a ese Dios y que le brindemos la honra y la gloria que Él se merece, ¿verdad? Pero siempre con el reconocimiento de que dependemos 100% de Él, ¿verdad? Y a Dios, hermanos, a Dios, el Antiguo Testamento también nos dice que Él no le podemos engañar, no le podemos mentir, ¿verdad? No podemos fingir adorarle de una manera teniendo un corazón o un pensamiento diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Jeremías, capítulo 17, dice que el corazón del hombre, Dios lo conoce. Él conoce lo que pensamos, Él conoce lo que sentimos. No podemos decirle a Dios que lo amamos cuando, en realidad, si no lo amamos, Él lo sabe, ¿verdad? O no podemos decir cosas buenas de Dios cuando en realidad no las apreciamos, ¿verdad? O sea que la Biblia dice que Él sondea el corazón. Él conoce nuestros pensamientos. O sea que no podemos falsear, ¿verdad? No podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Dios, porque Él conoce lo que es verdad. Entonces, ahí estamos bastante expuestos. A mí me gustaría que apunten una lectura, hermanos, una lectura que es el Salmo 50. Apunten esta lectura y me gustaría que la lean después de la clase. Es un poco largo el Salmo, ¿no? Muy, muy largo, pero ahí claramente Dios dice la adoración que no le gusta, la adoración que no no está de acuerdo con el corazón de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano que se porta mal y Dios no aprueba sus acciones y Dios no aprueba su estilo de vida o la forma en que Él vive,
cuando llevan una vida desordenada o una vida donde en realidad no les interesa honrar a Dios. Mucha gente vive diciendo que adora, que ama a Dios, conoce a Dios, pero la misma Biblia dice que con sus hechos a veces lo niegan, ¿verdad? Lo niegan porque no se refleja en su vida que realmente estén obedeciendo a Dios. Y sí les recomiendo que lean ese salmo, ¿verdad? El Salmo 50, porque es bien importante y usted se va a dar cuenta de lo que Dios no le agrada, ¿verdad? También, hermanos, podemos ver que en varios profetas, ¿verdad? En varios profetas de la Biblia, Dios muestra y le reclama al pueblo de Israel de que no lo estaban adorando como él les pedía, ni de acuerdo a su dignidad, sino que lo estaban menospreciando, lo estaban tratando de una manera indigna, ¿verdad? De una manera grosera, podríamos decir. Entonces Dios se sentía lastimado, se sentía ofendido con este tipo de actitudes. Y aún así tenía el descaro de ir al templo, ¿verdad? De ir al templo supuestamente a llevarle adoración a Dios. Pero ellos pensaban de que si cumplían, como a veces pensamos, ¿verdad? Dice, yo voy a la iglesia y voy a cumplir, ¿verdad? A veces uno tiene la idea de que ir a la iglesia es ir a cumplir, ¿verdad? Y nosotros no vamos a la iglesia por cumplir algo, nosotros vamos por amor, ¿verdad? Vamos por amor a Dios. Y no vamos como para pagar algo, ¿verdad? Porque la adoración a Dios no es un pago que le estamos dando a Dios. Porque muchos tienen esa mala idea, ¿verdad? Yo voy a la iglesia a pagarle a Dios, le voy a ir a cantar porque me bendijo, ¿verdad? Y nosotros no vamos, eso no es un intercambio, ¿verdad? No es un intercambio, ¿verdad? Dios no está esperando que le paguemos con cantos, ¿verdad? Las bendiciones que Él nos da, sino es una expresión de gratitud, ¿verdad? Pero no es un intercambio, ¿verdad? No es una compra. Dios tampoco nos está diciendo, te voy a bendecir para que me voy a sentir triste si no vienes a cantarme, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Dios no necesita de eso, ¿verdad? Pero a veces la gente como no conoce el corazón de Dios ni la palabra de Dios, pues a veces tiene esas ideas, ¿verdad? Tiene esas ideas. Allá, por ejemplo, allá en Isaías, apúntenlo, no lo vamos a leer, Isaías capítulo 1, del 11 al 18, Dios le dice al pueblo que ya está cansado de sus cultos, ¿verdad? De sus ceremonias, porque dice, ustedes vienen aquí y aunque matan animales y los sacrifican, dice, pero la vida de ustedes deja mucho que desear, dice, sea que no estoy para nada contento con ustedes, dice, sea que no, era en vano que llevaran las ofrendas, porque Dios dice, no las voy a recibir. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de animales que están sacrificando porque no están haciendo lo que a mí me agrada, dice Dios. Entonces la adoración tiene que ver mucho con lo que le agrada a Dios, que nosotros vivamos de acuerdo al agrado de Dios, ¿verdad? Y no es tanto, hermanos, no es tanto que le cantemos tanto, ¿verdad? Porque a veces muchos piensan, ¿verdad? Voy a alabar a Dios 2 horas o 3 horas y no se trata tanto de eso, ¿verdad? Se trata más que todo de nuestra buena actitud, nuestra buena disposición de obedecer a Dios y de hacer lo que Él nos dice, porque esa es la verdadera adoración. También alabanza, ¿verdad? Pero eso es como un complemento, ¿verdad? Complemento. Si usted lee en Amós, apunte esta cita también, Amós capítulo 5, verso 21 al 24, ahí Dios rechaza, dice, yo no quiero ya oír tus canciones, dice, yo no quiero oír tu música, dice, porque no va de acuerdo con tu vida. Tú estás cantando cosas bonitas, pero tu vida vives en total desobediencia, ¿verdad? Entonces dice, es como, te voy a poner un ejemplo, es como que un hombre se porte mal con su esposa y luego le lleve serenata, ¿verdad? Le lleve serenata, a veces la contenta. Y no, dice Dios, no, dice, tu serenata no la quiero, dice, lo que quiero es que te portes bien, que me respetes, que
que hagas lo que te digo, que vivas una vida correcta. Entonces la adoración tiene mucho que ver con nuestra vida, hermanos. Más que con lo que cantamos, más que con lo que podemos expresar con nuestra voz, ¿verdad? Aunque también Dios lo recibe si va de acuerdo con nuestra actitud en nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro reconocimiento de obediencia que le debemos, ¿verdad? Y de honra que le debemos. Pero vamos a pasar al Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también, ustedes se recuerdan que Jesús confirma cuando es tentado, cuando Jesús, ya vamos a entrar al Nuevo Testamento, cuando Jesús es tentado por el diablo, allá empezando en Mateo y en Lucas, podemos ver que ustedes se recuerdan de la tentación. Y el diablo dice que le mostró todos los reinos del mundo. Desde luego que tal vez en una visión o no sé cómo, no explica tanto cómo, ¿verdad? Pero le mostró los reinos del mundo y el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo. Y Jesús pues le contestó y le dijo, solamente Dios, versículo ustedes lo conocen, ¿verdad? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 4, para que no nos equivoquemos. Mateo 4, del 8 al 10, ¿verdad? Mateo 4, del 8 al 10. Esta es la última tentación que le hizo el diablo, porque fueron 3. Y dice el verso 8, de nuevo lo tentó el diablo a Jesús, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. O sea, todo lo material. La ambición material. Y lo que el diablo le dijo, en el verso 9, dice, todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿verdad? En otras palabras, si me reconoces como tu Dios. Número 10, mire lo que le contestó Jesús. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, y esto está escrito en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Adora al Señor tu Dios, dice, y sírvele solamente a Él. Aquí Jesús ratifica la exclusividad de nuestro Dios. Dios es un Dios exclusivo, ¿verdad? Exclusivo para recibir adoración. Dios no comparte su gloria con otros dioses, ¿verdad? Así que lo comparte con el Hijo y con el Espíritu Santo porque es un solo Dios, ¿verdad? 3 personas, pero con otros dioses no, mucho menos un ídolo que no tiene vida, mucho menos con algo que no es santo ni bueno, ¿verdad? Entonces solamente podemos ver que Jesús confirma en el Nuevo Testamento que solamente Dios es digno de alabanza, digno de adoración. En Juan capítulo 4, ustedes se recuerdan que Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana y los samaritanos tenían su propio templo allá en el monte Gerizim, así se llamaba. Ellos hicieron un templo para no tener que ir hasta Jerusalén, al templo que estaba en Jerusalén. Entonces hicieron su templo ahí, tenían sus propios sacerdotes, hacían lo mismo, sacrificios, ¿verdad? Y Jesús y todo esto era porque no se llevaban con los judíos, no tenían buenos tratos con los judíos, entonces prefirieron hacer su propio templo y ahí hacían todas sus ceremonias. Y Jesús pasa por Samaria y muchos conocemos la historia y se acerca al pozo de Jacob, le pide agua a la mujer y empiezan a tener una conversación, aunque dentro de la cultura no se suponía que Jesús debía hablar con la mujer, porque en la cultura de ellos ningún hombre hablaba con una mujer que no fuera su esposa en la calle, o sea, en las afueras. No era bien visto. Sin embargo, Jesús le habla. Y no solamente es mujer, sino es mujer samaritana, o sea, de los que supuestamente no se llevan. Entonces es una doble barrera que Jesús pasa, ¿verdad? Y en el versículo 21, el versículo 20 empiezan a hablar de la adoración a Dios.
Y la mujer le dice, bueno, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar a Dios. A nosotros nos han enseñado que aquí, en nuestro templo, en nuestro pueblo, tenemos nuestro templo y podemos adorar a Dios. Y empiezan a hablar de adoración a Dios. Entonces Jesús, en el versículo 21 en adelante, él va a dejar una nueva definición de la nueva adoración. La nueva adoración que Dios trae. Ya no es como en el tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Cristo trae una nueva dimensión, una nueva era de adoración. Y dice así, le dice a la mujer, el verso 21, Juan 4:21, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, o sea, en esa montaña donde estaban, que era el monte Gerizim, ni en Jerusalén, o sea, donde estaba el otro templo, adorarán ustedes al Padre. Ya no va a tener que ver con lugar, ni con ya no va a tener que ver con lugares, ni con ¿cómo se dice? Ni con tiempos, ni con formas, ¿verdad? O sea que las formas que estaban acostumbrados hasta esos días, sí iba a terminar, porque ya no iba a haber templo, ya no iba a haber sacerdotes, ya no iba a haber sacrificios. Entonces, toda la adoración iba a cambiar. Por eso Jesús le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Verso 22 dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Y mucha gente pues adora a dioses que no son verdaderos, o aún tratan de adorar al Dios verdadero de una manera equivocada. Y eso es lo que bien importante que Jesús va a enseñar. Y dice Jesús, nosotros, hablando él como judío, nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, tenemos el conocimiento correcto, dice. Porque la salvación proviene de los judíos, dice. O sea, las formas Dios se la dio al pueblo judío, ¿verdad? Pero es la forma antigua, ¿verdad? Pero aún esa forma iba a terminar. Y porque el versículo 23 dice que esas formas que Dios le dio a los judíos de un templo, sacerdotes, sacrificios y todos los rituales que tenían, iban a terminar. Venía una nueva época. Versículo 23. Pero se acerca la hora, dice Jesús, y ha llegado ya, dice, esa hora en que los verdaderos adoradores, dice, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es a través de un estilo, de unas formas que estaban escritas en ciertos, ¿cómo se puede decir? En ciertas listas de cómo se debía hacer las cosas, aunque eran instituidas por Dios, pero iba a llegar el tiempo que ya no iba a ser así, ¿verdad? O sea que Cristo vino a traer un cambio aún en la forma de adorar. Y dice así, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, dice, que sean los que adoren. O sea que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no es a través de un mandamiento escrito, sino es a través de la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Luego dice el verso 24, Dios es espíritu, dice, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu o con el espíritu, ¿verdad? O a través del espíritu y en verdad. O sea, que sea una adoración al Dios verdadero y que la adoración también sea verdadera, ¿verdad? Como Dios la pide, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque la adoración ritual que tenían los judíos antes de Cristo iba a llegar a su término, a su fin, ¿verdad? Porque iba a empezar el cristianismo, ¿verdad? Y ahora se iba a adorar a Dios, no a través de un templo, no a través de sacerdotes humanos, no a través de sacrificios, sino a través del Hijo de Dios, de Cristo, ¿verdad? Cristo iba a cubrir todo eso. Él iba a venir a suplir todos los rituales. Por eso Jesús dice que ahora va a ser diferente. En espíritu, o sea, con el espíritu, porque Dios iba a conectar. En el cristianismo, Dios nos da el Espíritu Santo para que a través de esa relación del Espíritu Santo con nosotros, con nuestro espíritu, podamos entender a Dios y amar a Dios, ¿verdad?
porque uno puede tener el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no lo conecta con Dios, no va a haber esa comunión y no se va a poder adorar a Dios. Y eso es lo que está tratando de decir Jesús, nada más que yo se lo estoy tratando de explicar. Versículo 25 dice la mujer: sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo. Respondió la mujer: cuando él venga, dice, nos explicará todas las cosas. Y ya Jesús ya se las estaba explicando. Y Jesús le dice en el verso 26, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. O sea, Jesús viene a decir que ya va a haber un nuevo tipo de adoración que va a ser en espíritu y en verdad, ¿verdad? Es bien importante entender eso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de en espíritu y verdad, ya no estamos hablando de lugares, ya no estamos hablando de tiempos, porque habían días especiales donde se adoraba, ¿verdad? Hacían fiestas especiales para adorar a Dios y formas, ¿verdad? Que tenían que hacerse de cierta manera, bastante meticulosa, ¿verdad? Pero todo esto Jesús vino a suplirlo. Jesús vino a suplir el templo. Ustedes recuerdan que él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero no entendían que no estaba hablando del templo físico, sino del templo de su cuerpo. Porque Dios moraba en el templo físico, ¿verdad? Y en el lugar santísimo. Pero Dios se iba a ir de ahí. ¿Por qué? Porque ahora Dios iba a morar, estaba morando en Jesús y luego el Espíritu Santo iba a morar en la iglesia. El nuevo templo es la iglesia, ¿verdad? Porque Pablo lo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y para que podamos adorar a Dios, hermanos, verdaderamente tiene que ser a través del Espíritu Santo. Que conozcamos al Dios verdadero, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, por qué le vamos a adorar, porque Él es digno de que le adoremos. Bueno, es digno que le adoramos porque Él nos ha salvado, ¿verdad? Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados, Él nos ha redimido del pecado y nos ha dado la vida eterna y tenemos esa promesa también de vivir con Él para siempre. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Y también Jesús enseñó de que nosotros cuando adoremos a Dios, debemos hacerlo con un corazón limpio, ¿verdad? Con un corazón en paz. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, Jesús denuncia a los fariseos, porque los fariseos, ellos se creían que estaban adorando a Dios. Y Jesús los refuta, ¿verdad? Les hace ver que no, ¿verdad? Y les dice en Mateo capítulo 15, ustedes dicen, le están enseñando mal al pueblo, dice. Porque ustedes, dice Jesús, ustedes de labio honran a Dios, de labios nada más. Su corazón no está conectado con Dios. Y dice, y aparte dice, le enseñan a la gente mandamientos y tradiciones de hombres. O sea, cosas que Dios no ha enseñado. Ni Dios ha pedido, ¿verdad? Ustedes le están agregando cosas a la adoración que no llevan, dice Jesús. Así que ustedes quedan descalificados. Ustedes no son buenos instructores de la palabra de Dios, ni enseñan correctamente la palabra de Dios. Por ejemplo, también Jesús, él dijo ya en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que no se puede adorar a dos señores. Porque sobre todo los fariseos que eran amantes del dinero, ¿verdad? Eran muy ambiciosos y Jesús les dijo, no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a la riqueza, dice. O sirven a Dios o se dedican a una vida que agrade a Dios y se olvidan de las riquezas, porque las riquezas que ellos obtenían, la mayoría eran abusando del prójimo, ¿verdad? Le cobraban bastantes intereses a la gente pobre, ¿verdad? Y cosas así.
Entonces ellos se enriquecían a costa del pobre, ¿verdad? Entonces no agradaba eso a Dios para nada. Por eso Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Les. Y también Mateo 5, allá en el Sermón del Monte, Jesús le dijo una enseñanza muy bonita y muy especial, ¿verdad? Dijo que si tú vas a entregar una ofrenda, dice, llevas una ofrenda al altar, dice, y en ese momento te acuerdas que tienes algo pendiente con tu prójimo, con tu hermano, dice, ve y reconcíliate, dice. Vamos a leerlo ya en Mateo capítulo 5, versículo 24. Y esto era parte de la adoración que se hacía en Israel. Pero Jesús les hace ver de que no era solamente llevar el sacrificio, sino tenía que ver también con la actitud del corazón. Por eso dice el verso 23, Mateo 5:23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, o sea, en el templo, y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tienes una deuda pendiente, algo que no has arreglado, tienes un pleito con tu hermano, dice. Deja tu ofrenda ahí delante del altar. Está hablando de los animales que se llevaban el sacrificio al altar de Jerusalén cuando existía. Ahorita ya no existen. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea que aunque el altar, el templo no existe ya, ¿verdad? Ni nosotros llevamos animales, pero el principio de adoración sigue vigente, ¿verdad? Es como que nosotros estemos peleados con alguien y nosotros queramos ir a adorar a Dios con un corazón todo lleno de odio y de rencor, ¿verdad? O sea que presentarnos delante de Dios de esa manera, pues este principio bíblico nos enseña que no es agradable delante de Dios. Jesús está diciendo primero, ve y arregla tu cosa, ¿verdad? Arregla tu pleito, arregla tu situación y después vienes a adorarme, ¿verdad? Entonces son principios que Jesús enseña, ¿verdad? Que enseña que debemos seguir, ¿verdad? Debemos seguir. ¿Qué es lo que Dios le agrada, verdad? ¿Qué es lo que Dios le agrada? A Dios le agrada que nosotros llevemos una vida que le obedezca, ¿verdad? Una vida transformada. Por eso dice que es en espíritu y en verdad. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si nosotros no hemos reconocido a Dios que nos ama, ¿verdad? Como nuestro Dios y que el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de verdad y nos motiva para reconocer a nuestro Dios. Pues en realidad, si no conocemos a Dios, no le podemos amar, ¿verdad? Por eso dice ahí Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Dice, al que has visto, y a Dios que no has visto, ¿cómo dices que lo amas? Entonces nuestras acciones revelan si conocemos a Dios, dan evidencia si conocemos a Dios, si estamos viviendo una vida que agrada a Dios, y si vivimos una vida que agrada a Dios, Dios va a recibir nuestra adoración, ¿verdad? Porque, y eso le va a agradar, se va a sentir honrado. Pero estamos haciendo lo contrario, pues se va a sentir decepcionado, ¿verdad? Y como se sentía decepcionado con Israel, ¿verdad? Vamos a leer unos pasajes, hermanos, ya para ir concluyendo, porque el tiempo avanza, se va muy rápido. Efesios 5, ya como cristianos, ¿verdad? Ya como cristianos, a nosotros, Dios ha transformado nuestra mente y nuestro corazón. Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Tenemos una relación con Dios gracias a su misericordia. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero por su amor y su misericordia nos dio vida con Cristo y por gracia hemos sido sanados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos y Él nos ha adoptado como sus hijos. Entonces es bien importante que ahora nuestra adoración Dios la recibe
no porque nosotros seamos buenos, sino porque estamos unidos a Cristo. Y Cristo es perfecto, ¿verdad? Y Cristo es nuestro representante, Cristo es nuestro sacerdote. La santidad de Cristo es la que nos cubre, ¿verdad? Es la que nos contagia, ¿verdad? Cristo nos cubre con su santidad. Sin Cristo no podemos adorar a Dios. Porque antes en el antiguo sistema, sin un sacrificio que se llevaba al altar, no se podía, Dios no te recibía si no llevabas un sacrificio. Entonces, uno puede decir, ¿y ahora cómo? Bueno, el sacrificio, ahora no tenemos que llevar un animal porque Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que ya está ahí. Ni siquiera lo tenemos que proveer nosotros. Ya está ahí por nosotros. Lo único que tenemos que es reconocerlo y estar unidos a Él. Y tenemos entrada libre al lugar santísimo, dice, ¿verdad? Hebreos capítulo 10. Dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros al recibir a Cristo tenemos ese acceso. Podemos adorar a Cristo porque ahora no estamos sucios del pecado, sino nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpiados y nuestra adoración es recibida, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar que debemos de llevar una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Porque de nada sirve que creamos que Cristo murió por nosotros si nosotros no llevamos una vida también que agrade a Dios, ¿verdad? O sea que una cosa va unida a la otra. Mira, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así, por tanto, dice el apóstol Pablo, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. O sea que nosotros ya no tenemos que poner el sacrificio, el animalito que se llevaba en el Antiguo Testamento. Lo que tenemos, porque Cristo ya se entregó por nosotros, ya se adelantó a que nosotros podamos ser aceptados a través de su sacrificio. Por eso dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nosotros contamos con la bendición de que Cristo nos bendice con su sacrificio como una ofrenda fragante. Fragante quiere decir agradable. Una fragancia es algo que huele bonito, ¿verdad? Que es agradable al olfato, ¿verdad? Entonces es lo que está queriendo decir, que Dios vio el sacrificio de su Hijo Jesucristo como algo agradable, algo que recibió con agrado, así como cuando usted huele un perfume y se siente agradable, se siente bien, pues así, ¿verdad? Dios dice que fue algo agradable delante de la presencia de Dios. Y nosotros contamos con eso, ¿verdad? A nuestro favor. Y luego en el versículo 15, también sigue hablando Pablo de esto y dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Es el llamado que se nos hace, ya como cristianos. No vivan como necios, dice, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Luego dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Por eso dice que la adoración es en espíritu y en verdad. Anímense unos a otros con salmos, dice, himnos y canciones espirituales. O sea que cuando alabamos a Dios, eso nos debe de dar ánimo, ¿verdad? Cuando nos reunimos a alabar a Dios, porque eso nos recuerda nuestra redención, nuestra salvación, que Cristo ya murió por nosotros y que Dios nos ha aceptado en Cristo, ¿verdad? Que estamos ahí en su presencia. Y luego dice, canten y alaben al Señor. Luego dice, con el corazón. O sea, que salga del interior, eso quiere decir. También por eso dice que en espíritu y en verdad. El espíritu es lo que está dentro de nosotros. No es tanto con
con nuestra voz, ¿verdad? Claro que la voz refleja lo que está en nuestro corazón. Sí dice Jesús, que de la abundancia del corazón, lo que hay más en el corazón, de eso se va a expresar a través de nuestra boca. Pero cuando en nuestro corazón hay gratitud y hay reconocimiento a Dios, va a salir como algo natural de nuestro interior, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, esa alabanza y esa adoración a Dios, ¿verdad? Y luego el versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios el Padre en todo, o sea, ser agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones del apóstol Pablo siempre son de que nuestra vida práctica, nuestra vida diaria tiene mucho que ver con la adoración a Dios. No es solamente ir al templo y cantar, ¿verdad? O ir al templo y leer la Biblia. No, es parte, ¿verdad? Pero si el corazón no está viviendo guiado por el Espíritu, pues simplemente va a ser algo que vamos a estar recitando, pero que no va a estar honrando a Dios, ¿verdad? O sea que la alabanza va junto con el comportamiento, ¿verdad? Comportamiento. Y vamos a terminar leyendo un pasaje en Colosenses, capítulo 3. Y ahí habla de que nosotros ya debemos de vivir una vida de amor que agrade a Dios. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos en alabanza y en adoración a Dios, ¿verdad? Dice el verso 12, Colosenses 3:12. No sé si están ahí. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, dice, si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo quiere decir lo que nos une perfectamente. Verso 15, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. O sea, lo que estamos viendo de que si no hay paz en nuestro corazón, no podemos adorar a Dios bien. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Verso 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Esa es parte de la adoración, que es a través de la palabra, ¿verdad? De lo que cuando estudiamos la palabra, estamos adorando a Dios, que estamos conociendo su verdad, su voluntad. Y luego pasa la parte ya de la expresión. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón, otra vez, del interior, del espíritu, salga de adentro. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado. Pero hoy tratamos de ver que desde el inicio de la Biblia, cómo es la adoración que Dios espera, que Dios desea de parte de nosotros, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Ya vimos que en el Antiguo Testamento era a través de rituales, de ir a un templo físico, de ofrecer sacrificios de animales, a través de sacerdotes, a través de festividades que Dios tenía para recordar todo lo que Él les daba. Ahora pues es a través de una persona, ¿verdad? Ya no es a través de un templo, ya no es a través de sacrificios, ya no es a través de algunas festividades especiales. Ahora es a través de una persona, ¿verdad? Y esa persona es Jesucristo. Y gracias a Dios, Él está ahí siempre por nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros debemos reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros y en base a eso a adorar a Dios, alabar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Él no nos salvó para
que nosotros estemos adorando otro Dios o otros dioses. Él nos salvó para que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Dios, que Él siempre nos ha amado, que siempre nos ha cuidado y siempre nos cuidará, y que estaremos con Él por la eternidad, ¿verdad? Entonces esas son las cosas por las cuales Dios es digno de alabanza y de adoración. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Si tienen algo que decir, algo que comentar, pues con mucho gusto lo podemos considerar. Voy a terminar la grabación y después de que yo cierre la grabación se pueden quedar ahí y podemos platicar con toda confianza. Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Amén.